Hoy miércoles 10 de septiembre, en más noticias. Activista Charlie Kirk pierde la vida tras ser baleado en acto en universidad en Utah, Estados Unidos. Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello en un acto en una universidad de Utah en Estados Unidos. Kirk, de 31 años, cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil Turning Point USA, es la última víctima de una oleada de violencia política en Estados Unidos. Videos publicados en redes sociales por la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando por un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas "El regreso de Estados Unidos" y "Demuéstrame que estoy equivocado". En su primer discurso formal, la organización del Kirk Turning Point USA confirmó el fallecimiento de Kirk y pidió oraciones por su joven familia. Crisis en Nepal. Manifestantes queman el parlamento, casas de funcionarios y derrocan al primer ministro. Un levantamiento juvenil en Nepal, liderado por la autodenominada Generación Z, y un amplio malestar social por la vida de excesos en la cúpula derivó el martes en el incendio del parlamento, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos, a pesar de la dimisión previa del primer ministro KP Sharma Oli. El ejército de Nepal anunció el martes que asumirá el control de seguridad y llamó a la calma. Sin embargo, las protestas se intensificaron. El balance de víctimas mortales en Nepal ascendió el martes a 25 desde el inicio de las manifestaciones el lunes. Entre las fallecidas figura Raisley Smith Chitrakar, esposa del ex primer ministro Janala Kanal, que murió tras sufrir graves quemaduras cuando un grupo de manifestantes prendió fuego a su vivienda en Kanmaddu. La ola de disturbios también alcanzó las cárceles. Más de 900 presos escaparon de la prisión de Kashki en Pokhara después de que manifestantes del movimiento Generación Z irrumpieran en el recinto, golpearan a los guardias y destruyeran instalaciones. Otras prisiones, como la de Kailali y Laltipur, fueron incendiadas según medios locales. El Parlamento, la Oficina de la Presidencia y el Tribunal Supremo resultaron dañados por el fuego, al igual que las viviendas de al menos 2 docenas de ministros, incluida la del recién dimitido ex primer ministro KP Sharma Oli. La sede de Kantipur Media Group, el mayor conglomerado de prensa del país, también fue atacada. Las protestas se desencadenaron tras la decisión del gobierno de prohibir el acceso a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, alegando la proliferación de noticias falsas. La medida fue percibida por muchos jóvenes como un intento de silenciar un movimiento digital contra la corrupción. El ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió el despliegue de tropas para mantener la seguridad. Megafuga de agua en Tijuana, México, causa socavón gigante y corte del suministro en 632 colonias. Una impresionante megafuga de agua se registró el martes 9 de septiembre en Tijuana, Baja California, en la colonia Los Reyes, al norte de México. La ruptura en un tramo del acueducto Florido-Aguaje generó un chorro que alcanzó hasta 10 metros de altura, formando una especie de fuente gigante que llamó la atención de automovilistas y transeúntes. La falla en esta infraestructura crítica ha impactado el suministro de agua potable en 632 colonias de Tijuana y playas de Rosarito, afectando una parte significativa de la población de la región. Las labores del personal operativo son continuas para restablecer el servicio a la brevedad. Ante la contingencia, autoridades mexicanas hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable y solidario del agua almacenada, con el fin de mitigar efectos del desabasto mientras se concluyen las reparaciones.
Israel bombardea complejo de Hamas en Doha. Qatar condena ataque. Israel lanzó el martes un ataque dirigido contra la cúpula de Hamas que se encontraba reunida en Doha, Qatar, y que ha acabado con la vida de 5 integrantes de bajo rango del grupo paramilitar Gazatí. Entre los fallecidos se encuentra el hijo de Khalil al-Hayya Human. Su padre estuvo al frente de las negociaciones del alto a fuego con el ejército israelí que propiciaron una breve tregua en Gaza, además de varios intercambios entre prisioneros palestinos y rehenes israelíes. Dicho proceso concluyó con su ruptura unilateral por parte de Israel en marzo. El Ministerio de Exteriores de Qatar también apunta al fallecimiento de un agente de seguridad de la nación arábiga. El secretario general de la ONU y varios gobiernos de Oriente Próximo y Medio condenaron el ataque, calificado por el ministro de Exteriores de Qatar como una violación del derecho internacional. La dirigencia exiliada de Hamas ha estado durante mucho tiempo basada en Qatar, que ha servido como mediador en las conversaciones entre Hamas e Israel durante varios años, incluso antes de la última guerra en la Franja de Gaza. Al menos 3 fallecidos y más de 70 heridos por explosión de una pipa de gas al oriente de la Ciudad de México. La explosión de una pipa de gas el miércoles provocó un fuerte incendio al sureste de Ciudad de México. De acuerdo con imágenes aéreas de medios locales y transeúntes, las llamas alcanzaron al menos 30 metros de altura en las inmediaciones del Puente de la Concordia, cerca a los límites de las alcaldías Ixtapalapa y Chalco, la frontera con el Estado de México. La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, dio a conocer que según un informe preliminar, más de 70 personas resultaron lesionadas, 19 de ellas de gravedad por quemaduras de segundo y tercer grado. La explosión dañó al menos 18 vehículos según el informe de bomberos. Autoridades informaron que comenzaron las investigaciones para determinar las causas del incidente. Asimismo mencionaron que de acuerdo con grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona, 2 personas se encontraban con llamas en su cuerpo al abandonar el tráiler que ocasionó la explosión. Se desconoce si ambos se encuentran entre el recuento de heridos. Gobierno de Francia designa a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro tras dimisión de Bayrou. El presidente francés Emmanuel Macron nombró el martes al titular de defensa Sébastien Lecornu como primer ministro. La decisión llega después de que el anterior jefe de gobierno, Francois Bayrou, dimitiera de su cargo al perder el voto de confianza en la Asamblea Nacional, tras solo 9 meses en el poder. El comunicado de la presidencia de Francia indica que el nuevo primer ministro debe consultar con los partidos políticos representados en el Parlamento con vistas a aprobar un presupuesto nacional y construir los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses. Para lograrlo, debe buscar consensos en una Asamblea Nacional sin mayorías, dividida en 3 bloques con programas de izquierda, centro-derecha y extrema derecha. El político de 39 años debe proponer un nuevo gobierno en un contexto de tensión en política doméstica, pues están convocadas unas 600 acciones de protestas encabezadas por el colectivo Bloc Unstoot. Autoridades plantean el despliegue de 8.000 efectivos de seguridad. El primer ministro Jonas Gahr Støre obtiene la victoria en elecciones de Noruega. Los partidos de izquierda y ecologistas habrían logrado mantener por un estrecho margen la mayoría en el Parlamento noruego tras las elecciones del lunes, un resultado que permitirá al actual primer ministro Jonas Gahr Støre del Partido Laborista conservar el poder. El Partido Laborista se consolidó como la fuerza más votada con el 28% de los sufragios y 53 de los 169 escaños del Storting, el Parlamento unicameral noruego. A continuación se situaron el ultraderechista Partido del Progreso con un 24.8% y 49 escaños,
y el Partido Conservador con un 14.4% y 23 escaños, según los resultados oficiales tras el recuento en 290 de los 357 municipios del país. Es poco probable que el resultado electoral tenga un impacto significativo en la política exterior de Noruega. El país sigue siendo un miembro firme de la OTAN y un defensor clave de la resistencia de Ucrania frente a Rusia, con la que comparte frontera en el Ártico Norte. Aunque no pertenece a la Unión Europea, mantiene estrechos vínculos económicos con el bloque de 27 países. Noruega figura entre las naciones más ricas del mundo. Dispone de un generoso estado de bienestar, es dueña de vastas reservas de petróleo y gas y gestiona uno de los fondos soberanos más grandes del planeta, valorado en unos 20 billones de coronas. Su Producto Interno Bruto per cápita es el sexto más alto del mundo, una posición por encima de Estados Unidos según datos del Fondo Monetario Internacional. La información en Más Noticias.